Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar si les parece bien. ¿Tienen a la vista la pantalla que dice relación jurídica tributaria? Sí, señor, buenas tardes. ¿Cómo Buenas está? tardes, profe. Sí, Gracias, gusto verlos. Bueno, no los Igualmente. veo ahorita, pero gusto saludarlos. Igualmente, profe. Muchas gracias a ti y a todos. ¿Cómo les está yendo con el trabajo del dictar la sentencia de la Sala Constitucional? Bueno, ayer nosotros nos reunimos los compañeros para discutir y tenemos otra reunión el sábado. Ah, bueno, Estamos en eso. ok, pero sí pudieron contactarse todos los integrantes de los grupos, Sí, señor, sí, se hace por Zoom. Es muy, como este mismo sistema estamos usando. bueno. Y este, las instrucciones están claras, el material para trabajar, todo está claro, no hay dudas, no hay comentarios. Sí, teníamos un Profe, poquillo yo de tengo una, dudas en la entrega del trabajo. Si va a ser para después de la semana de, ¿cómo se llama? ¿Para cuándo era que lo había dejado? Para el martes, creo, de la semana entrante, me parece. Ah, ya. Pues no tengo ahorita la fecha, pero sí eran 2 semanas exactas desde la fecha en que se Sí, los profe, transmití. el 5 de octubre a las 6 p.m. es el plazo que Ok, dice en el documento de instrucciones. ok, ok. Aunque cualquier prórroga es a su discrecionalidad y se la vamos bien. Sí, profe, porque vieras que no sé qué le pasa a todos los profesores, pero todo el mundo está apurado porque como viene esa semana La desconexión. sí, entonces todo el mundo nos ha puesto, bueno, y si estamos así llenos de un montón de cosas. Si Lo usted que se pasa es que no puedo, o sea, lo puedo hacer, pero es muy poquito lo que les puedo ampliar, porque si no ya va a estar disponible la sentencia de veras de la Sala Constitucional. no, pero tal vez en lugar del Como esa martes, el misma semana, jueves. profe, como esa Sí, misma semana, pero es otro día sí, después. sí, porque si estamos como todo el mundo. Es que también matriculamos muchas materias, fue un error. No sabíamos que iba a ser tan duro este semestre. Estaba más suave el semestre pasado que este. Bueno, no tengo inconveniente en ampliarlo, pero no mucho. Tiene que ser como mucho el jueves. Perfecto. Muchísimas Y, gracias. Sí. y me estoy corriendo el riesgo de que ya tengan a la vista la sentencia de veras de la Sala Constitucional. O sea, me estoy corriendo el riesgo de que la sala les haga la tarea. Dígale a la sala que no, profe, que Bueno, se espere otra semana. está bien, se lo Profe, diré. una dudilla, digamos. A ver. Yo me acuerdo que usted había dicho esto, pero era para rectificar. Dice, no tome en cuenta el rechazo de la consulta de Villalta. Eso fue porque a esa, de los documentos que nos pasó, a esa consulta fue a la que le hicieron rechazo, pero eso que hicieron hay que tomar en cuenta como si no lo hubieran hecho, como si aún no hubiera rechazado, ni estuviera aceptada ni rechazada esa, ¿verdad? Sí, Era así. lo que quise decir, tal vez no fui tan claro, pero lo que quise decir son dos cosas. Una, si hay algún argumento que quieren usar ahí a favor o en contra, utilícenlo en la consulta Villalta. O sea, si hay algún motivo de constitucionalidad que lo quieran tomar de ahí, utilícenlo. Y después, digamos, la sentencia de fondo de la Sala Constitucional se va a referir a que rechazó. Entonces, no pierdan caracteres y espacios, porque recuerden que nuestra tarea tiene un límite de caracteres. No dediquen caracteres a ese rechazo que ya sabemos que sucedió. Ok, Incluso ok, muchas no, gracias, muy claro, muy claro. no tienen que referirse ni siquiera a que en tal fecha se presentó esta, en tal otra fecha se presentó esta otra y en tal otra fecha se presentó esta tercera.
Nada más recibí consulta receptiva de constitucionalidad y examino los siguientes puntos y 5 motivos de constitucionalidad o inconstitucionalidad, 5 consideraciones. Pues hay muchas, solo en la de Villalta ya no me acuerdo cuántas hay como 8, en la de Muñoz me parece que hay como 6, en la otra me parece que hay también como 6. O sea, hay muchos motivos, algunos coinciden, otros no, pero escojan solo 5, porque si no se volvería, primero se volvería una sentencia interminable y segundo, lo que me interesa es que primero tengan capacidad de síntesis, de ir al meollo, a lo importante, a lo que a lo que más tenga que ver con el curso de tributario, ¿verdad? Me interesa un poco, por eso también les puse que no se refieran a ninguna vicio procedimental, porque esto no es un curso de derecho procesal, no es un curso de derecho procesal constitucional, es un curso de tributario. Entonces, lo que quiero es que de los motivos que escojan para examinar sean los motivos más tributarios y sin embargo uno que pareciera que no es tan tributario, pero que sí es importante, es el tema de autonomía de la caja. Por eso se los puse como una sugerencia en las instrucciones, hablar de la autonomía. No sé si lo que les estoy comentando ayuda o estorba a lo que ya han No, pero venido fue trabajando. muy útil, gracias. Sí, muy importante eso. Ok. Muchas gracias, más bien, profesor, disculpe. No, Ok, Miguel, con todo gusto. profe, entre todos los documentos, escoger como entonces unos 5 motivos más importantes que se enfoquen en lo tributario y Sí, bien fundamentados, ¿verdad? sí, Y igual pueden haber unos a favor y otros en contra, que los que sean minoritarios van a ir en el voto salvado, ¿verdad? así es. No es indispensable que haya voto salvado, pero Ajá, si lo hay, pues ahí hay una extensión de caracteres. perfecto, gracias. Ok. Entonces, perdón, a petición de ustedes, el plazo se extenderá 48 horas a las 6 del jueves 7. Y lo voy a poner en el chat y les voy a mandar un correíto haciendo esa extensión. Corriéndome el riesgo de que la sala falle antes, entonces la sala haga la tarea. No sé cómo voy a evaluar la tarea si me la hace la sala. Profe, vamos a ser muy honestos y no importa lo que diga la sala, nos quedamos con el trabajo que estamos haciendo y ya. Bueno, está bien. Agradezco esa buena intención. Muchas gracias. Y seguramente el trabajo de ustedes sea incluso mejor que el de la sala, o por lo menos no desmerezca del de la sala. Esperemos, Eh, profesor. sí. Esto, a ver, ¿por qué les pongo un trabajo como este? Porque yo opino que ya es suficientemente aburrido escuchar 2 horas al profesor ahí, 2 veces por semana. Y que la mejor manera de aprender es haciendo. La mejor manera de aprender es rompiéndose uno un poco el coco sobre cómo aplica lo que estamos viendo en la materia a un caso concreto que además es dudoso. O sea, yo no tengo una respuesta, yo tengo una opinión sobre lo que va a pasar con ese voto de la sala, pero puede ser que la sala me sorprenda para bien o para mal. Puede ser que me convenza con la opinión contraria a la que yo tengo y que me haga cambiar de opinión. Puede ser que tenga la opinión contraria y no me convenza. Puede ser que coincida con mi opinión, pero lo haga de manera superficial. O puede ser que el superficial sea yo, que la sala sea mucho más profunda de lo que a mí se me había ocurrido considerar. Y me da la impresión de que lo mismo puede pasar con ustedes. Cada uno de ustedes pues tiene esas 4 posibilidades cuando lea el voto de la sala.
Y yo estoy seguro de que la mejor manera de aprender es haciendo. Entonces, por eso es que se me ocurrió, también fue sugerencia de ustedes, que hiciéramos un trabajo que se pudiera entregar, que sustituyera o que por lo menos disminuyera un poco la carga de exámenes, que siempre es un modo bastante rudimentario de evaluar el aprendizaje. De tal manera que yo estoy entusiasmado con el trabajo. Ojalá que ustedes compartan ese entusiasmo y que les parezca bien, que les parezca útil para ustedes son los actores de su proceso de enseñanza, que les parezca útil lo que estamos haciendo y que ojalá crean que la forma de trabajar pues es útil y es buena. Bien, habíamos empezado a hablar de la relación jurídica tributaria, habíamos visto este índice, habíamos hablado de las definiciones de la ley española, habíamos hablado de que hay una pluralidad de prestaciones, que hay obligaciones tributarias materiales, que hay obligaciones tributarias formales, que las formales son aquellas que no tienen carácter pecuniario, que las obligaciones formales pueden coincidir o no con el sujeto pasivo por antonomasia, que es el contribuyente. La legislación española y la doctrina española, por esta razón, prefiere hablar de obligados tributarios y ya no solo de deudor o de sujeto pasivo, porque el sujeto pasivo puede no serlo y sin embargo tener alguna obligación. Un ejemplo de esto son los artículos 105 y 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Sería bueno que los lean cuando tengan un momentito, que habla de las obligaciones de proporcionar informaciones de terceros, una genérica en el artículo 106 y una más específica para entidades financieras en el artículo, perdón, genérica en 105 y más específica de las entidades financieras en el 106. Habla también de una obligación de presentar información de terceros por suministro. Esto es sin que la administración tributaria la pida caso por caso. Información por suministro ya está establecida, incluso hay un formulario y periódicamente, por ejemplo cada mes, por ejemplo cada año, los obligados tributarios de este deber formal están, valga la redundancia, obligados a proporcionar esa información por suministro. El antónimo de suministro es por requerimiento. También los obligados tributarios de este deber formal pueden ser requeridos individualmente por la administración tributaria para que presenten alguna información. Por ejemplo, podría la administración tributaria pedirle al Banco Nacional, dígame qué información le proporcionó Carlos, solo tenemos un Carlos, ¿verdad?, entre los presentes. ¿Qué información le presentó Carlos al banco para que el banco le otorgara un préstamo? ¿Y para qué fue el préstamo que Carlos le pidió que usted le concedió? Esa información ya no es por suministro, ya no es masiva, ya no es fechas establecidas, sino que es al caso, en caso por caso, la administración le dice a algún sujeto, algún obligado tributario, proporcióname esta específica información. Lo que caracteriza a estas informaciones de terceros, que como digo, el sujeto obligado, el obligado a proporcionar esa información, puede o no ser sujeto pasivo del tributo, puede solo tener obligaciones formales y no tener obligaciones materiales. Por ejemplo, es el caso de iba a decir municipalidades, pero no era eso lo que quería decir, de las cooperativas,
las cooperativas están exentas del impuesto sobre la renta y sin embargo puede la administración obligarlas a las cooperativas a que proporcionen información de los asociados a la cooperativa en el impuesto sobre la renta. Entonces no son deudores, no son sujetos pasivos del tributo, pero pueden serlo, pueden ser obligados tributarios de un deber formal. Decíamos que esa diversidad de situaciones jurídicas, hay obligados materiales, hay obligados formales, los obligados tienen una posición pasiva, pero pueden tenerla activa. Generalmente proviene ese conjunto, ese nudo de relaciones entre la administración tributaria y los obligados tributarios, proviene de presupuestos, a veces normativos, pero sobre todo presupuestos de hecho también diversos. El presupuesto de hecho, por antonomasia, el presupuesto de hecho que da origen, que causa, que hace nacer a la vida jurídica la obligación tributaria. Recuerden que cuando decimos la, estamos refiriéndonos a la obligación tributaria principal, que tiene contenido pecuniario. Repito, la que da origen a la obligación tributaria se llama hecho generador. En la doctrina iberoamericana o latinoamericana. En España se llama hecho imponible. Hecho imponible y hecho generador son sinónimos. Pero junto a la par de el hecho generador, puede haber otros presupuestos de hecho que den origen a otras obligaciones que no sean la obligación tributaria principal. Repasemos un poquito qué es lo que acabo de decir y con unos ejemplos que tal vez faciliten la comprensión, y una vez más siéntanse en completa libertad para interrumpir, para contradecir, para preguntar lo que les parezca oportuno. El hecho generador de la obligación tributaria o hecho imponible funciona con una estructura lógica de este tenor. Si A, entonces B. Ese si A está previsto en la norma. Y la norma asocia a A el nacimiento de una obligación B. Si sueldo, entonces impuesto sobre sueldos y salarios. Si A, entonces B. Si consumo, entonces impuesto selectivo de consumo. Si consumo, entonces impuesto general sobre las ventas, actualmente llamado impuesto al valor agregado. Si A, entonces B. La norma prevé condicionalmente, si en la realidad sucede A, entonces asocio a A una consecuencia que es una deuda, que es una obligación, que es una relación personal. Si A, entonces B. Si propiedad de un vehículo, entonces impuesto al ruedo. Si propiedad de un inmueble, entonces impuesto sobre bienes inmuebles. Si propiedad de una casa de lujo, entonces impuesto sobre las casas de lujo. Si A, entonces B. Hablábamos en la última y en varias anteriores de las clases de que esa estructura, podríamos decir, es el mayor aporte que hizo la Ordenanza General Tributaria Alemana.
al definir la obligación tributaria como una relación personal, explicó que esa relación personal, ese ligamen entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, nace de la ley mediante el mecanismo si A, entonces si hecho generador, entonces obligación tributaria. ¿Se ha entendido lo que vengo diciendo en los últimos minutos? Ignacio, adelante. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Uno podría comparar esta estructura que usted nos acaba de decir de A, entonces B, como con la tipicidad penal, donde se dice si alguien comete X, entonces se le pone una sanción entre Y y Z. Sí, Ok. sí. De hecho, inicialmente es una terminología que ahora se usa menos, pero que también se usa. Tipicidad es un concepto proveniente del derecho penal, de los tipos penales, que también se aplica, aunque menos, para los tipos impositivos. Dijéramos, es una terminología que no es que se haya dejado de usar completamente, simplemente es menos frecuente. Pero sí, sin duda, si A, entonces B es el mismo mecanismo que utiliza el derecho penal para los tipos penales. Si A, entonces nace a la vida jurídica una relación personal. Recuerden que en el derecho civil y en el derecho mercantil las deudas son relaciones personales. Cuando se dice en derecho, esto es una relación personal, estamos hablando de una deuda, de una obligación de hacer o no hacer, o de entregar una suma de dinero. En concreto, de ese género, hacer o no hacer. La especie, ¿hacer qué? Hacer, entregar una suma de dinero. Esa es la especie del género obligación al que se asimila la obligación tributaria. Dice la doctrina española, con base en el artículo 19 de la nueva Ley General Tributaria Española. Nueva es un decir porque nueva es del 2003. Se refiere a que no es la anterior, que es de 1963. La nueva dice que la obligación material de carácter principal consiste en el pago de una cuota tributaria. Esa expresión, cuota tributaria, es muy propia de la Ley General Tributaria Española. En América se usa menos, pero sí es cierto que en tiempos más recientes esa expresión cuota tributaria ha ido haciendo camino. Por ejemplo, en el reglamento de procedimientos tributarios se habla de cuotas tributarias. En la tipificación del delito de defraudación fiscal se habla de cuota tributaria. Es decir, era un término inicialmente no era tan propio de nuestro código tributario. Recuerden que la doctrina que hizo nuestro código tributario es la doctrina sudamericana de final de los años 60. Pero ese término, pues no es que está en contradicción, simplemente no se usaba, y ahora con las sucesivas reformas que se han venido haciendo en la legislación costarricense, también se utiliza cuota tributaria. Es un concepto, fenómeno, foráneo, que ha ido haciendo camino en Costa Rica. Y me parece que en toda América Latina, no es un fenómeno propio solo de Costa Rica. Esa cuota puede, permítame, puede ser una suma fija. Por ejemplo, el impuesto de las personas jurídicas es una suma fija. Si es una persona jurídica activa, medio salario base,
inactiva, medio salario base. Si es una persona jurídica activa, 1 o 2 salarios base dependiendo del monto. Pero está fijado directamente. La norma dice si A, entonces B, y ese B, ya está fijada la cantidad. Lo mismo sucede con algunos tributos, típicamente los de combustibles. El litro de combustible para aviones es de tanto por litro. O con algunos otros tributos, como podría ser el impuesto de exportación por caja de banano, ¿verdad? 7 centavos de dólar por cada caja de banano de 19 kilos. Está directamente establecido en la propia norma. Si caja de bananos de exportación, entonces 7 centavos de dólar de impuesto. Esa es la primera posibilidad, un tributo fijo o fijado por la ley directamente. La segunda posibilidad es aplicar un tipo de gravamen a una base imponible de tal manera que tipo por base, la multiplicación de la base por el tipo, es lo que nos da una magnitud económica que llamamos cuota tributaria. Por ejemplo, en el impuesto general sobre las ventas, actualmente impuesto al valor agregado, la base imponible es el monto de la transacción. Supongamos que voy a cenar y que consumo 30,000 colones en la cena. Esa es mi base imponible, lo que consumí, el monto que dice la factura que consumí. 30,000 multiplicado por el tipo, multiplicado por un porcentaje que llamamos tipo de gravamen, en este caso 13%, 30,000 por 13, nos da la magnitud de la deuda tributaria o la magnitud de la cuota tributaria. En general, se dice que deuda tributaria es un poquito más amplio que cuota tributaria. La cuota tributaria es el impuesto desnudo de accesorios, sin intereses y sin otro tipo de recargos. Mientras que la deuda tributaria es la cuota más esos accesorios, más intereses si se paga tardíamente, más recargos si se incurren algunos de los presupuestos que dan origen a esos recargos. Notemos que hemos utilizado tipo creo que Ignacio fue el que me hizo la pregunta de si la tipicidad penal tenía o se parecía o servía para explicar los tipos impositivos. ¿Fuiste tú, Ignacio? Sí, profe, fui yo. Ah, bueno. Una de las razones por las que se ha dejado de usar esa terminología del derecho penal es porque la expresión tipo en tributario se refiere a un conjunto de tarifas. Tipo de gravamen se refiere a las tarifas que pueden tener, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, tarifa del 10, tarifa del 15, tarifa del 20, tarifa del 25, etc. Entonces, como esa expresión tipo ya tiene otro significado en tributario, por eso es que se utiliza poco con esa connotación, con ese carácter de acuñar los tipos. Antes del derecho eran los tipos que servían para acuñar moneda. La moneda se troquelaba con un tipo metálico que le daba forma. A partir de esa imagen se crearon los tipos penales. La ley era una especie de troquel metafórico que determinaba cuál era la conducta en todos sus perfiles. Eso era el tipo penal.
esa misma metáfora se utiliza también para los tributos. Es la ley por principio de legalidad, un principio de legalidad muy parecido al principio de legalidad penal, la que determina el tributo en todos sus perfiles. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quiénes son los sujetos que pueden ser deudores solidarios? ¿Cuáles son las obligaciones formales? ¿Cuál es la base imponible? ¿Cuáles son la tarifa o el grupo de tarifas llamado tipo? Como digo, se utilizaba mucho en el origen del derecho tributario cercano a la Ordenanza General Tributaria Española. Perdón, Ordenanza General Tributaria Alemana. Se utiliza menos ahora precisamente porque esa expresión tipo de gravamen se refiere a las tarifas. A veces podría entenderse que el presupuesto de hecho es algo meramente fáctico, o sea que es algo ajeno al mundo del derecho. Si en la vida fenomenológica, si en la realidad sucede de hecho algo. Pero no olvidemos que una vez que está contemplado por la norma, el hecho está juridificado. Una vez que está contemplado por la norma, las consecuencias de derecho rodean, entrapan, modelan la situación de hecho. Es decir, la situación de hecho no es solo fenomenológicamente algo que sucede en la realidad, es algo que sucede en un contexto jurídico. Y como decíamos, recibe el nombre de hecho imponible en España, hecho generador en América Latina. Dice el artículo 20, primer párrafo de la Ley General Tributaria Española, que el hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Subrayemos este verbo que está como a la mitad de la norma. Configurar. La función del hecho generador o del hecho imponible, sin duda la principal, es originar, dar lugar, crear, hacer nacer una obligación tributaria. Pero no solo es hacer nacer, sino que también es decir de qué magnitud es esa obligación, con cuáles características, con cuáles perfiles. Eso es lo que quiere decir configurar. Nace la obligación, pero en todos sus extremos viene determinada por la ley, configurada por la ley. Dice nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios en los artículos 11 y 31. La obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos. Sujeto público, por definición, tiene que estar presente en la obligación tributaria. Y los sujetos pasivos, el otro extremo de la relación es un sujeto pasivo, en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley y constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Vínculo de carácter personal, como los vínculos de las obligaciones civiles. Es una deuda. No pierde su naturaleza de vínculo personal si la garantía es una garantía real. Podría suceder que yo no pueda pagar en tiempo mi obligación tributaria. Voy a la administración tributaria y hago lo que suele llamarse un arreglo de pago. Y la administración me dice, pues sí, está bien, te doy el arreglo de pago, pero quiero una garantía. Por ejemplo, dame una prenda sobre tu automóvil.
o dame una hipoteca sobre un inmueble que me garantice esa obligación. Pues bien, la garantía real, la garantía sobre la cosa o sobre una cosa, no modifica la naturaleza de vínculo personal. Sigue siendo una deuda personal, sigue siendo una relación que afecta la conducta hacer o no hacer del sujeto pasivo. Y también podríamos decir garantía real o privilegios especiales. Un ejemplo de privilegio especial es el privilegio general que tienen a su favor las municipalidades en el impuesto de bienes inmuebles, de que el inmueble que da pie al impuesto sobre bienes inmuebles tiene lo que la legislación llama una hipoteca legal, que es un privilegio especial, el privilegio de que es un acreedor privilegiado, el acreedor tributario. Está primero el acreedor tributario en el orden de las ejecuciones forzosas de las deudas. Eso dice el artículo 11. El artículo 31, por su parte, dice que el hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo. Ojo el verbo otra vez, Ignacio. Tipificar el tributo. Y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. Tipificar en este contexto es lo mismo que en la legislación española se usaba el verbo configurar. Tipificar es señalar en la ley todos los perfiles, todas las consecuencias, todos los extremos, todas las caras que tiene ese poliedro llamado obligación tributaria. Tipificar como un tipo de acuñación de moneda. La realización del hecho generador origina el nacimiento de la obligación. Si A, entonces B. La doctrina italiana suele explicar ese nacimiento de la obligación tributaria y el hecho generador diciendo es el conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma. Si la hipótesis se realiza en la realidad, entonces ello provoca el nacimiento de una concreta obligación tributaria. Explican los italianos que cuando la ley crea el tributo, ¿se acuerdan de nuestro principio de legalidad? 121, inciso 13 de la Constitución Política, corresponde a la Asamblea Legislativa crear, establecer los tributos. Cuando la Asamblea Legislativa crea el tributo, no lo crea normalmente en concreto. No dice Miriam o Irene o Jessica me deben tanto o le deben tanto al Estado costarricense. Lo hace por una vía un poquito indirecta. Establece unas circunstancias o un conjunto de circunstancias que, si en la realidad se producen, entonces se provoca el nacimiento de una obligación tributaria en concreto. Si Jessica tiene un vehículo, como la norma dice, los que tengan un vehículo, si Jessica tiene un vehículo, si las circunstancias previstas hipotéticamente en la norma, propiedad del vehículo, se dan en la realidad, si Jessica tiene un vehículo, entonces surge el impuesto al ruedo. Esto que hemos dicho hasta ahorita es el hecho generador o hecho imponible. Señalemos que a la par de, junto a, de alguna manera vinculados con el hecho generador, suele haber otros presupuestos de hecho que
incluso teniendo el mismo contenido, pero diferente consideración jurídica, dan origen a otras obligaciones. Me explico con un ejemplo que tal vez es más ilustrativo que lo que acabo de decir. El hecho generador del impuesto al salario, ¿cuál es? Obtener un salario. Pero desde cierto punto de vista, no es idéntico a recibir un salario a pagar el salario. Incluso podríamos decir, es el mismo contenido. Yo no recibir un salario si alguien no me lo paga. Pero hay algún tipo de consideración en cuanto al sujeto, el que paga y el que recibe, que hace que el presupuesto no sea completamente idéntico, o mejor dicho, su contenido es idéntico, pero un sujeto y el otro son diferentes. La norma puede establecer que junto a el hecho generador percibir un salario, recibir un salario, haya otro presupuesto de hecho que no sea el hecho generador, pagar un salario. Quien paga no es obligado a pagar el impuesto por recibir. Pero quien paga puede ser obligado a una obligación paralela. El patrono ha de retener el impuesto que corresponda al empleado y entregarlo al fisco. ¿Se entendió mi ejemplo o no se entendió mi ejemplo? Comentarios. Ana María, ¿algún comentario? No sé si nos oyes, Ana María, pero nosotros no te oímos. ¿Algún comentario sobre ese presupuesto hecho paralelo al hecho generador? ¿Alguien que quiera venir en auxilio de Ana María que quizás se nos quedó dormido, quizás se fue a hacer otras cosas durante la clase? ¿Alguien que quiera venir a comentar algo sobre esta diferencia entre hecho generador y presupuesto paralelo al hecho generador? Profe, tal vez el hecho de que ese, digamos, presupuesto paralelo vendría a definir aún más o ir más a fondo de lo que dispone el hecho generador es correcto. Pues sí, exactamente como dice Carlos, pero lo que quiero decir es que si bien el hecho generador da origen a la obligación tributaria principal, el hecho paralelo, el presupuesto paralelo al hecho generador, da origen a otras obligaciones que tienen otros sujetos. Incluso esa otra obligación puede ser sustitutiva de la primera. El patrono que retiene, una vez que retiene, desplaza al empleado, lo saca del círculo de obligados tributarios, ya no tiene obligación de pagar el empleado una vez que le han retenido, ya no tiene que pagarle nada a Hacienda una vez que ha sufrido la retención. Esa obligación es sustituida por el patrono, que ahora es el que tiene la obligación de entregar el impuesto de su empleado, entregarlo al Ministerio de Hacienda. Las retenciones o las percepciones retiene aquel que hace un pago. En lugar de ser el pago completo, retiene parte del pago a cuenta del impuesto del que recibe el pago. O puede haber supuestos de percepción. El notario puede
recibir el impuesto de traspaso de bienes inmuebles de parte de sus clientes, y ya sus clientes, si le pagaron al notario, y eso consta en la escritura, ya salen del círculo de obligados frente al erario público. Retención con ocasión de un pago, percepción con ocasión de un cobro. Cuando hay sustitución, nace otra obligación tributaria que no es la obligación tributaria principal, pero que tiene idéntico contenido, el mismo contenido. Cuando el patrono retiene el impuesto que corresponde a su empleado y se obliga por esa retención a pagarlo a la hacienda pública, tiene que pagarle la misma cantidad que le correspondía a su empleado. El mismo contenido, pero tiene sujetos distintos. Esa obligación de contenido idéntico no proviene estrictamente hablando del hecho generador, sino proviene de ese presupuesto de hecho paralelo, presupuesto de hecho que es diferente, sucede a la vez, pero es diferente del presupuesto de hecho que llamamos hecho generador. En el salario, el hecho generador del impuesto al salario es percibir una remuneración. El presupuesto de hecho paralelo en el impuesto al salario es pagar, no percibir, pagar esa remuneración. La obligación del patrono, aunque tenga el mismo contenido que la de su empleado, no es, estrictamente hablando, la de su empleado. O sea, hablando en puridad, hablando en sentido estricto, es una obligación que sustituye la obligación de su empleado. ¿Está claro el ejemplo que acabamos de tratar de explicar? ¿Quieren que le demos un poquito más de aderezo a ese ejemplo? Profesor, en mi caso, a mí sí me quedó muy claro con el ejemplo y también con el hecho de que nos explicara que es una sustitución, ¿verdad? Que es un supuesto de sustitución. Entonces ya me queda incluso más claro el ejemplo que nos dio. Ok, gracias, Eliana. Les voy a poner una tarea para resolver aquí mismo en la clase, a ver qué les parece. La compañía en Costa Rica contrata a un ejecutivo que va a venir a ser gerente de ventas de la empresa. Lo contrata en México. Se hace su investigación, yo necesito un gerente que tenga estas características, y aparece un mexicano que dice, yo cumplo esas características, y la empresa costarricense lo contrata al mexicano. Y cuando el mexicano se va a montar el avión en Costa Rica, aparece la pandemia, se cierran los aeropuertos, se cierran los vuelos, y el mexicano no puede venir. Lo contrataron en abril del año pasado y no pudo venir a Costa Rica sino hasta octubre del año pasado. Pero bueno, la empresa costarricense dice, no hay inconveniente para mí en que el señor trabaje mientras se abren los aeropuertos y los cielos y las líneas aéreas, que trabaje desde México. Es más, aquí está la computadora, llamando por DHL al mexicano, trabaje desde allá. Apenas se pueda, se viene, pero mientras tanto empiece a trabajar porque nos interesa. No tenemos gerente de ventas y nos interesa que usted empiece a trabajar.
y le empieza a pagar. Empieza a retenerle el impuesto al salario al mexicano. Cuando el mexicano viene, se encuentra con que la empresa de Costa Rica le ha retenido y pagado el impuesto, pero en México, como él era residente fiscal en México, también le quieren cobrar el impuesto al salario en México. Usted estaba en México y le quiero cobrar el impuesto al salario, dice la Administración Tributaria Mexicana. En México, usted estaba en México cuando este impuesto, cuando hizo este trabajo, por tanto, págueme en México. Dice el artículo 5 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, que en el caso de las personas físicas para ser residentes se necesita estar 183 días en el territorio nacional, es decir, 6 meses más un día en el territorio nacional, de acuerdo con migración, de acuerdo con lo que diga el pasaporte, excepto las salidas esporádicas, y se entiende por salidas esporádicas las salidas de salir de Costa Rica y regresar a Costa Rica que no duren más de 30 días. Esas salidas no disminuyen los 183 días. En el periodo fiscal va de enero a diciembre de cada año. Entonces, esta empresa lo contrató en abril y el señor físicamente no vino a Costa Rica sino hasta octubre. No cumple los 183 días, por tanto no es sujeto pasivo en Costa Rica. Por tanto, y eso es la pregunta, ¿le hicieron bien o no le hicieron bien la retención? ¿Qué opinan? O dicho en otras palabras, ¿él debe tributar en Costa Rica o debe tributar en México? ¿Quién se anima? ¿Quién se echa el agua? ¿Se vale batear en la clase? ¿Alguno quiere animarse o alguno quiere que yo lo empuje al agua para que nos diga qué piensa? María Lourdes, ¿quieres decirnos algo sobre el ejemplo que acabo de decir? ¿Nos escuchas? Sí, profe. Es que sinceramente no sé, o sea, no sé qué responder. Entonces, no sé, porque me genera dudas. Y que la empresa era de Costa Rica y estaba aquí, entonces no sé, como que tiene más peso ahí si el hecho de que él estuviera en México o que la empresa estuviera acá. Entonces no tengo idea, la verdad. Te soplo algunos puntos a ver si con eso te sientes con ánimos e ideas para responder. El hecho generador del impuesto al salario exige el pago del salario por parte de un sujeto que sea domiciliado fiscal en Costa Rica. El domiciliado fiscal en Costa Rica exige 183 días. Entonces, descompongamos la situación. ¿Se produjo el hecho generador? No, porque él no estuvo en Costa Rica 6 meses más un día. Ok. Entonces, Por tanto, y esta es la segunda pregunta, por tanto, ¿hizo bien la empresa en retenerle? entonces ahí diría que no, porque no hay un hecho generador que dé pie a la obligación tributaria. Ok. Entonces, él sigue siendo sujeto
en México, sujeto pasivo en México, ¿cierto? Sí. Le corresponde pagar el impuesto en México. Bien, no sé cómo está allá, pero suponiendo, digamos, sí, le correspondería pagarlo allá. Suponiendo que las leyes mexicanas, que de hecho así lo dicen, exigen que el pagador le retenga y lo entregue al erario, puede la Administración Tributaria Mexicana pedirle a la empresa costarricense que le pague el impuesto. En ese caso, sí, podría, podría Bueno, pedirse. esta pregunta tiene trampa. La respuesta es no, porque la ley mexicana exige que el agente retenedor también esté domiciliado y la empresa tica no está domiciliada en México. Pero si no fuera por esa trampita, sí que podría pedirle al pagador, págame en México. Como no se produjo, de acuerdo con las leyes mexicanas, no se produjo la retención, o mejor dicho, el sujeto que practicó la retención no estaba obligado según las leyes mexicanas porque no estaba domiciliado. Dicho en otras palabras, entre el fisco mexicano y la empresa costarricense pagadora no hay ninguna relación, porque para que la hubiera es necesario que el pagador estuviera domiciliado en México. Según el fisco mexicano, no se practicó la retención. No tiene que ver con que de hecho se haya retenido y entregado a la Administración Tributaria costarricense. Según las normas mexicanas, no hubo una retención o no hubo una retención válida y yo no tengo relación, dice el fisco mexicano, con el patrono costarricense y por tanto, según la norma mexicana, no se produjo sustitución. Por tanto, el mexicano está obligado a pagar el impuesto en México, que lo normal hubiera sido que pagara en su nombre y por su cuenta el agente pagador, el agente retenedor. ¿Se entendió mi ejemplo o más bien introduje confusión en la explicación? A mí me quedó muy claro, profe. Gracias, María de Lourdes, muy amable. A Mariel, ¿qué le pareció el ejemplo? ¿Se entendió un poquito mejor lo que quise decir o no? Sí, sí, profe, me ayudó como a entender más el tema. Gracias. Bueno, muy amables las dos. Una precisión sobre esta materia que venimos hablando es que los agentes de retención suelen declarar masivamente las retenciones que han practicado. Esta empresa, la que contrató al mexicano, supongamos que tiene 200 empleados. Disculpas. Supongamos que tiene 200 empleados y les retuvo a esos 200 el impuesto de cada uno. Y en lugar de presentar 200 declaraciones, probablemente presenta una sola declaración de retención diciendo, tengo 200 empleados y les retuve tantos miles o millones de colones y aquí va la plata para el erario público. Es decir, la declaración masiva de esas retenciones en ese formulario no implica que cada una de las retenciones es un presupuesto individual. Cada presupuesto individual ligado a cada hecho generador. Vamos a dejar el tema de las rectificativas que están en el artículo 130 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para cuando hablemos de los medios de extinción de la obligación tributaria, a saber, el más importante de ellos después del pago, que es la prescripción. ¿Qué es pues la obligación tributaria? Es el vínculo jurídico en virtud del cual el sujeto pasivo debe ingresar al ente público la cuota del tributo.
vínculo jurídico, obligación, relación personal, obligación de ¿hacer qué? Entregar una suma de dinero en concepto de tributo. Puede haber obligaciones accesorias. Recuerden que de acuerdo con la legislación española, la Ley General Tributaria, la cuota tributaria es distinta de la deuda tributaria. La deuda es con accesorios, la cuota es desnuda, sin accesorios. Esas obligaciones accesorias pueden estar incorporadas a la deuda o pueden estar diferenciadas. Por ejemplo, una multa está diferenciada, se paga en momentos distintos, no forma parte de la obligación tributaria principal, ni siquiera como deuda, es otra obligación. Y las características, y con esto nos vamos a dar unos minutos de descanso, las características de la obligación tributaria es ex lege. Ex en latín quiere decir de, con el significado de proveniencia. Ex lege es de la ley, proveniente de la ley, que nace de la ley. Es de derecho público. Como es de derecho público, no interviene la voluntad, ni en su creación, ni en su extinción. No puede ser objeto de negociación entre los sujetos, como son las obligaciones de derecho privado. Supongamos que Luis me vende su automóvil. Yo se lo compro y le quedo debiendo, por decir una suma, 5 millones de colones. Y Luis me dice, te entrego mi carro, me debes 5 millones, me lo vas a pagar 30 días después de que te entregue el carro. Pero el día 29 yo voy con Luis y le digo, mira Luis, es que, perdóname, pero es que una plata que esperaba recibir no la recibí. ¿Me modificas el plazo de pago? Extendémelo 2 semanas. Y Luis me dice, está bien, te lo extiendo 2 semanas, pero te voy a cobrar un recargo. Esa negociación entre Luis y José María manifiesta un poder de disposición sobre la obligación, sobre la deuda. No existe en derecho público poder de disposición. No puede la administración tributaria, no puede negociar, ni pueden los sujetos pasivos negociar sobre el contenido de la obligación tributaria. En este mismo ejemplo, Luis me vende su vehículo y surge a la vida jurídica la obligación de pagar el impuesto de traspaso de bienes muebles. El impuesto de traspaso del vehículo. Supongamos que sean 300,000 colones. Luis y yo podríamos convenir, paguemos a medias el impuesto. De los 300, 150 son tuyos, 150 son míos. Pues bien, ese acuerdo sobre el impuesto, que es válido a efectos privados, es válido entre Luis y yo, no tiene ningún efecto jurídico en derecho público. No es oponible al erario público. No le, si viene Hacienda y me dice, mira, no me has pagado el impuesto de traspaso de bienes inmuebles. Bueno, te pago la mitad porque la otra mitad te la iba a pagar Luis. No. No es oponible ese acuerdo privado entre nosotros frente al erario público porque estamos frente a deudas de derecho público en las cuales no interviene la voluntad. La voluntad es ineficaz respecto de el contenido del tributo. Ex lege, de derecho público, y su objeto es una prestación patrimonial, pecuniaria, de dinero, a favor de un ente público. Y si les parece, vamos a hacer una pausa en este momento. Y regresamos en 10 minutos.